Que esta palabra llegue a cada corazón, mente y espíritu de los que estamos congregados en este segundo servicio, por el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Mira lo que voy a comenzar diciéndote. El título de esta predicación es Buscando una generación confiable. Ahora, esta es otra demostración del poder que viene cuando hay una visitación del Espíritu Santo al ser humano. Tenemos un llamado. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios esta mañana? Y una asignación, y Dios hará lo que sea para que ese propósito se cumpla en su vida. Pero hay algo fundamental: debo crear el perfil adecuado, es decir, hallar gracia para traer la materialización del propósito divino de Dios en mi vida. ¿Está dispuesto a eso esta mañana? Y hay tres cosas, iglesias, que suceden cuando hay una visita del Espíritu de Dios en nosotros. Número uno, hay vida. Diga conmigo, hay vida. La visita del Espíritu Santo causa una gestación en tu proyecto de vida. Número dos, cuando hay una visitación del Espíritu Santo, activa lo sobrenatural, activa fuerzas sobrenaturales, ideas sobrenaturales, diligencia sobrenatural sobre nosotros. Y número tres, una visitación del Espíritu Santo activa propósitos. Quiero que haga conmigo así: activa propósitos. Y esto tiene que ver con la transformación de presentes inciertos por futuros gloriosos. Vamos a volverlos a decir: es la transformación de presentes inciertos por futuros gloriosos. Ahora escucha esto. La Biblia no se equivoca cuando dice que Dios está buscando generaciones confiables. Yo a veces pregunto, Mayo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios: Dios, yo puedo hacer la tarea, encomiéndame? Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, sería casi imposible poder decirle a Dios: confíame algo. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que hubo sucesos en personas que a lo largo de su vida de oración, su vida de comunión, su vida de trasegar en Dios, los hizo merecedores de algo. Hay cosas en donde Dios comienza a mirar diferente a la gente. Hay personas que logran despertar una simpatía en el trono de Dios, en donde tú dices: todo lo recibimos por gracia. ¿Cuánto creemos que lo recibimos por gracia? Y una de las palabras de las raíces o las definiciones de gracia es recibirlo sin merecerlo. De acuerdo. Nuestra pastora nos lo decía hace un instante: Él no escatimó derramar su sangre porque ni usted ni yo lo merecíamos. Pero la gracia hizo que nos alcanzara porque hubo algo en nosotros que valió la pena que el cielo peleara por nosotros. Algo valió la pena que Jesús descendiera y, siendo Dios, se hiciera hombre y derramara su sangre. Algo vio en el ser humano. Decía yo en el primer servicio, y recuerdo que estas palabras se las escuché a una gran persona, un constitucionalista, pastor cristiano, el pastor Jaime Ortiz Hurtado, quien fuese precursor del artículo 19 de la Constitución Política, el derecho a la libertad religiosa, en 1991. Y estuvimos alguna vez en una conferencia con él, varios pastores de la ciudad, y él decía: no sé Dios qué tiene con la tierra, pero Dios le encanta la tierra. Y dice que cuando estemos reunidos 2 o 3, Él va a venir a la tierra. Y Él dice que el trono es el cielo es su trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Algo tiene Dios con la tierra, Dios le encanta. No sé qué tiene la tierra, pero de todos los planetas y galaxias que Dios hizo, la Biblia nos menciona la tierra. De hecho dice: de tal manera amó Dios al mundo. No dice solo al hombre, sino al mundo. Algo tiene Dios con este planeta. Entonces Dios le encanta. Y de hecho, cuando Jesús se va, dice: cuando ustedes aquí en la tierra, aquí estén reunidos en mi nombre, oiga, yo no me voy a perder culto alguno. Que eso es lo más hermoso, que Jesús no se pierde culto alguno, porque donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. ¿Alguien está de acuerdo en Cristo Jesús? Ahora escucha esto: Dios está buscando un perfil adecuado para plantar su reino. Pero vamos a colocar 3 ejemplos del llamamiento divino por haber hallado gracia delante de Dios. Quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Te va a salir allí en pantalla: Evangelio de San Juan, el versículo 4, el capítulo 4, en los versículos 23 y 24 dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene en pantalla? Léalo conmigo. Mas la hora viene, y ahora es, digan conmigo, es ahora. Pero le falta como fuerza. Al final vamos a vender cooperativa, a ver si les da energía ya. Diga conmigo: es ahora. Yo quiero una iglesia avivada esta mañana. Digan conmigo: es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora escucha esto, quiero que lo leas conmigo.
porque también el Padre a tales adoradores los busca. Dígale al que está a su lado: Dios está buscando a alguien en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Dios está buscando esta iglesia esta mañana. Ahora versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero decirte algo con respecto y contextualizar este verso. Esto que acabamos de leer lo habla Jesús. Y es extraño porque Jesús comienza a una conversación con una mujer extraña. Bueno, tal vez extraña para nosotros lo que leemos, pero en el propósito eterno de Dios, esta mujer estaba que hablara esa mañana o esa tarde con Jesús. Estamos hablando como si hoy un judío se sentara a hablar con un palestino. Es que te lo he venido diciendo, lo que pasa hoy en Medio Oriente es algo de toda la vida, una frontera viva, siempre los palestinos allí, o los filisteos, o los asirios, o los sirios y los judíos. Esto siempre ha existido. Y Jesús un día fue a un lugar donde se sacaba agua por cántaros de un pozo, y estaba allí una mujer sacando agua, y Jesús la ve, se acerca, se sienta y le dice: mujer, dame un poco de esa agua, quiero beber de esa agua que tú estás sacando. La mujer se queda mirando como de mala manera a Jesús y dice: ¿de verdad quieres agua de la que yo voy a sacar? Jesús dijo: sí, dame de beber de esa agua. La mujer saca agua, gentilmente le da agua a Jesús y le dice: ¿tú no eres ese que llaman el Mesías? Y él dice: no solo soy, estás hablando con él. Y la mujer le dice algo: pero es que nosotros los palestinos y los judíos no nos hablamos, nos caemos mal. Y Jesús le dice estas palabras. Jesús le dice: mujer, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y a tales adoradores buscan. ¿Qué contexto tiene esto teológico? Que Jesús estaba hablando de que el avivamiento de almas no solo iba a venir por el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel, sino que cuando viniera el Espíritu Santo iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre los palestinos, sobre los europeos, sobre los latinoamericanos, sobre los asiáticos, sobre los africanos. Él dice: va a llegar un tiempo en donde la gloria de Dios va a buscar por cada rincón del mundo gente que le adore en espíritu y en verdad, gente que le agrade el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: aquí hay uno de ellos. Aleluya. Y entonces en esa conversación las palabras de Jesús le dicen: mujer, no tienes que ser judía, no tienes que ser de Jerusalén. Todo aquel que tenga un espíritu de adoración, Dios lo va a buscar. Dios va a hacer algo con la tierra. Y el gran avivamiento que estamos viviendo no solo en Colombia, sino en América Latina, es porque Dios, como nunca antes, mis hermanos de la iglesia Ministerio Mía, está levantando Dios una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios está agradando de eso aquí en la tierra. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Pero me llama poderosamente la atención, mis amados, que Dios venga y busque una persona en la tierra. Yo le hago una pregunta a toda la iglesia y le digo: ¿qué tiene usted que tengo yo para ofrecerle a Dios? Decirle: Señor, aquí está mi hoja de vida, aquí están mis títulos teológicos, aquí están mis títulos universitarios, sé que te puedo ayudar. No, hermano. El apóstol Pablo lo definió de una manera mucho más extraordinaria y espectacular. Él dice: todo lo tengo por basura, porque lo que yo tengo como ser humano a la larga es basura. Solo soy algo y alguien por la gracia. Pero es increíble, y lo decíamos en el primer servicio, mi esposa también lo contextualizó de manera magistral ahora en el segundo servicio, pero Mauro también lo decía en el primero, cuando decíamos: ¿qué nosotros le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué nosotros podemos decirle a Dios? Es que mira, cuenta conmigo y tengo toda la especialidad para poder construir tu reino en la tierra. No. Usted no fue constituido por sus habilidades. Usted fue visto con agrado por Dios porque usted decidió adorar a Dios, porque usted decidió humillarse delante de Dios, porque usted decidió decir: Señor, siempre estaré por debajo de ti, siempre estaré bajo tu cobertura. Y eso mueve el corazón de Dios a que haga algo contigo. Alguien que diga amén. Ahora escucha esto. Voy a colocar 3 ejemplos de personas que Dios tuvo complacencia en ellos. Y voy a hablar del caso de un hombre llamado David, siendo rey, pero voy a hablar del David antes de ser rey. Primer ejemplo: ¿qué pasa cuando Dios visita la tierra? Diga conmigo: se genera un voto de confianza.
Dios mira y afianza lo que está en comunión y adoración constante. Cuando Dios buscó rey sobre Israel, estaba buscando realmente adoradores en espíritu y en verdad. Gente obsesionada por la presencia de Dios, adoradores consumados. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué provocó que este hombre fuera conforme al corazón de Dios? Logró que posara sobre él la gloria misma de Dios para plantar el reino de los cielos sobre su nación y sobre la tierra. Acompáñeme a Primera de Samuel capítulo 13. Versículo 14 dice lo siguiente. ¿Está preparado para leerlo conmigo? Primer libro de Samuel capítulo 13 versículos 14. El versículo 14. Léalo conmigo, lo vamos a leer allí en pantalla. Mas ahora tu reino no será duradero, dice el Señor. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dejemos ahí. ¿De quién está hablando aquí? Dios estaba hablando a un profeta llamado Samuel y le estaba hablando al primer rey de Israel llamado Saúl. Dios le estaba diciendo: Saúl me cayó bien al principio, pero ya no me cae bien. Este tipo está haciendo cosas que me desagradan, y ahora ya su trono no será más eterno, sino que voy a buscar a otro rey para ponerlo sobre mi nación, y debe tener la característica de que ser conforme a mi corazón. Diga conmigo: conformes al corazón de Dios. Vamos a hablar de Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Un hombre, dice que alto, espigado, de la tribu de Benjamín. Dice que sus cabellos largos y dorados daban esos rizos o esos brillos al sol. Dice que era un hombre, calculando según la historia bíblica, según las biografías de Josefo, podía medir más de 1,90, cerca a 1,93. Era un grandulón bien parecido. Me imagino su barba bien trazada, sus cabellos largos. Y Saúl, por cuestiones de ser rey, se acostumbró a caminar erguido, con su frente en alto, con su cara en alto, con sus vestiduras de lino. Y la gente, cuando pasaba a Saúl, decía: oh, el gran rey. Pero escuché algo de una predicación hace muchos años de alguien que decía: pero el problema de Saúl es que por andar tan espigado y con andar con la cara tan alta, se le olvidó mirar al piso para humillarse delante de Dios. Y entonces Dios lo comenzó a mirar de una manera diferente. Dijo: ya no me agrada, este hombre no es de mi agrado. Y manda al mismo profeta que lo había ungido y le dice: dile que su reino ya no será duradero. Y entonces, a cambio de eso, tengo que levantar un varón conforme a mi corazón. Diga conmigo: personas conforme al corazón de Dios. Ahora, Dios buscó como rey para su pueblo una persona conforme a su corazón, es decir, gente rendida delante de él, con ansias, gente con deseo por la presencia de Dios. Diga conmigo: gente que halle gracia. Y aquí quiero detenerme en algo de la gracia. No te voy a hablar de la gracia desde un punto de vista tan académico, ni te voy a dar la definición de la gracia desde el hebreo, ni desde el arameo, ni desde el griego. No, simplemente voy a tomar la definición de la palabra gracia desde nuestro castellano, desde nuestro español, desde el latín traducido al castellano. Y la palabra gracia quiere decir conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que la poseen resultan atractivas o agradables. ¿Me estás entendiendo esto? ¿Cómo aplica la gracia de Dios? Tú dices don inmerecido, regalo inmerecido en el griego, pero en nuestro castellano cambia un poco, porque en nuestro castellano no es solo el regalo y el don de Dios, sino gente que Dios se queda mirando y le dice: qué persona tan graciosa, merece darle algo. No sé si me entendiste. Porque Dios también se fija, diga conmigo: Dios también mira el hombre. Dios anda por la tierra. Y por eso te dije al inicio que Dios le encanta la tierra. Dios es un cazatalentos por excelencia. Y Él dice que de lo vil y menospreciado, de la persona menos probable, de la mujer menos probable, del hombre menos probable, puede levantar grandes ministros, grandes reyes, grandes personas, grandes personalidades. Porque Dios está mirando quién tiene la gracia. Diga conmigo: necesito la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es un conjunto de cosas que enamoran el corazón de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y entonces Dios desciende y dice: esa mujer ora todos los días.
Ese hombre se encierra en su cuarto y ora, en su oficina, en su estudio. Esa persona lee la Biblia y la aplica. Dios dice que el ojo de Dios vigila toda la tierra, y Él está mirando quién está conforme a su corazón. Digan conmigo: tiempo de la gracia. Y eso, hermanos, pasó con el rey David. Primera de Samuel 16:7. Te va a salir en pantalla. Mira lo que dice Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ya Dios había tenido una decepción con este gran Saúl, porque era muy hermoso de aspecto, pinta de rey, pinta de presidente, pero corazón lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué más le dice al profeta? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues lo que el hombre mira está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Adelantémonos unos versículos más, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor, versículos 12 y 13 de este mismo Primera de Samuel 16. Dice que envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio y hermoso, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y volvió a Ramá. Escúcheme, déjeme contextualizarle para que entendamos en nuestro teatrino mental lo que estamos hablando. Dios le dice al profeta Samuel: mira, este rey que coloqué llamado Saúl ya no me agrada. Este tipo no me agrada más. Y le he dicho que se humille delante de mí, pero no lo ha hecho. Y le he dicho que me busque, pero no lo ha hecho. Ya conmigo: la desobediencia es la autopista a la condenación. Y Saúl no quiso acceder a esto. El Dios que había colocado a Saúl como rey se enamoró más del poder, se enamoró del trono, de su agenda presidencial, se enamoró de la fama en medio de la gente, de que era el gran Saúl, de los tratos que tenía con los etíopes, tal vez con los sirios, con los filisteos, tal vez, bueno, ellos fueron los que lo mataron, pero la agenda copada de Saúl se le volvió tan rutinaria que se le olvidó buscar al Dios que lo había colocado como rey. Entonces Dios dijo: Saúl no me está buscando. Saúl está aferrado a las cosas materiales. Saúl ama más su carruaje del real, su trono, sus ejércitos, pero a mí me tiene olvidado. Y Saúl no quiso recapacitar. ¿Por qué? Porque vivía erguido. Entonces Saúl se le olvidó que tenía que mirar al piso, doblar su rodilla y decir: por la gracia de Dios es que estoy en este trono, por la gracia de Dios es que soy rey de esta nación. Entonces Dios manda al profeta Samuel, y le dice: mira, ¿te acuerdas? Yo te había dicho que ungieras a este Saúl, pero no, ya no. Diga conmigo: hay desunciones. Es decir, que dije, hay unción, pero si Dios te quiere desungir, lo puede hacer. Ay, Dios mío, diga conmigo: no pase eso conmigo. Wow. Y él llega allí a la casa de un hombre llamado Isaí, y dijo: ve a la casa de un hombre Isaí, que ahí de sus hijos saldrá el próximo rey de Israel. Llega el profeta con su redoma de aceite y le dice a Isaí, golpea allí: don Isaí, muy buenas, soy el profeta Samuel. Profeta, qué bendición, siga mi casa. Ya le había mandado un WhatsApp diciendo: voy para tu casa, porque Dios me dijo que fuera a tu casa. Bueno, está bien, Telegram entonces. Y llega a la casa y le dice: Isaí, Dios me dijo que aquí uno de tus hijos será el próximo rey de Israel. El tipo Isaí se alegra y dice: te voy a presentar un lujo de personas. Mi hijo mayor, ven para acá. Y sale el hijo mayor. Mira, él es politólogo, con énfasis ¿qué podemos decir? Un politólogo con énfasis en administración pública. Tiene un PhD en Harvard. Y sale el tipo así: profeta, ¿cómo está? Tengo todo el perfil para ser el nuevo rey de Israel. Dios le dijo: ese no es, échalo para un lado. No, señor Isaí, Dios me dice que ese no es. Tienes otro hijo, llama a otro hijo. Mira, este es economista con énfasis en macroeconomía. Este es un teso, este puede ser el próximo ministro o el próximo rey de Israel. Dios le dice: ese tampoco es. Pero es que este es todo mi arsenal. Y el profeta le dice: ¿tienes alguien más? Y mira, este hombre es tremendo, es un administrador con énfasis en macroeconomía, qué sé yo. Y salió. Dios le dijo: ese tampoco es.
Y cuando agota todas las opciones, el profeta le dice a Isaí: Señor, pero si ninguno de estos es, ¿quién es? Dios dijo: dile que llame a su hijo menor. Y llamó a un muchacho de 13 años. ¿Qué dice la palabra? Envió pues por él, capítulo 16, versículos 12 y 13. Envió pues Isaí por él, y el profeta dijo: traigan a ese muchachito que usted dice. Y lo envió y lo hizo entrar. Y era como rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, así como su pastor. Aleluya. Se les acabó la fe a la iglesia. Entonces entró el muchachito, y Dios le dice: levántate y unge a ese muchacho. Un niño de 13 años, mayor. ¿Sabes a qué olía? A todo menos bien, porque era el que cuidaba las ovejas de su papá. Pero ¿sabes qué pasó cuando ese joven lo mandaron llamar, llamado David? Cuando llegó dijo: ¿quién me manda a llamar? No, el profeta Samuel. El profeta Samuel está ahí. Eso era un honor que el profeta visitara una casa. Y dijo: pero mira, yo estoy aquí, tengo mis crocs y tengo el jean roto y estoy cochino. No, yo no puedo ir. Dijo: no va, tienes que presentarte ante el profeta. Tiene un mensaje para ti. Y este se fue cantando, remolineando, y llegó allá conforme al corazón de Dios. Y dice que era un muchachito rubio, así con el pelo de cecita, pero rojo, y así todo. Y llegó allá bien bonito al profeta. Y Dios le dice: ese muchachito es. ¿Sabe por qué? Porque el menos probable no tenía los estudios de sus hermanos, no tenía los títulos de sus hermanos, no tenía la apariencia de sus hermanos, pero dentro de ese ser chiquitito allí de 13 años había un niño conforme al corazón de Dios, que Dios dijo: tiene gracia, un conjunto de cosas que me dice que este será el próximo rey de Israel, y será tan bueno que no habrá rey como él, y de su trono nacerá el Salvador de la tierra. Yo le estaría aplaudiendo al Señor, porque ese mismo Dios está aquí diciendo: ¿quién va a hallar gracia delante de mí? Alguien que diga amén. 13 años. Y ese joven se convirtió luego ¿en qué? En el rey de Israel. Ya conmigo: hallando gracia. Por eso te dije que el título de esta predicación, ¿cuál era? Buscando una generación confiable. Ejemplo número 2. Y déjeme ya ir culminando. Son 4 ejemplos, perdón. Número 2, la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24 al 30, lo vamos a leer rápidamente. Marcos 7, versículo 24 al 30, dice la palabra del Señor: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estamos hablando de Jesús. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Vuelvo y le reitero, estamos hablando de Jesús. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia, era una palestina, es lo mismo. Y le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremenda respuesta, Versículo 28, está conmigo la iglesia. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija, y a su hija acostada en su cama, sana y liberada. Diga conmigo: cambiando los tiempos. Esta mujer recibió una confianza de parte del cielo para un milagro. Usted dice: pero eso vino Jesús a hacer milagros. Bueno, déjame explicarte algo en breves minutos. Nuevamente Dios estaba hablando con una mujer extranjera. Oye, históricamente ni los fenicios, ni los sirios, ni los filisteos o los palestinos hablaban bien con los judíos. Esa guerra siempre ha existido. Pero Jesús estaba en territorio allí de esta mujer, o más bien esa mujer vino a Jesús. Dice que Jesús se iba a descansar. Dijo: no le digan a nadie, no quiero hacer milagros a nadie. Oye, a veces tú me llamas y no quiero orar por ti. Eso no pasa. Pero a Jesús le pasó. Dijo: yo no quiero hacer milagros, ya estoy cansado, ya hice muchos milagros, voy a reposar. Pero la mujer se enteró y dijo: ese Señor, ese tal Jesús tiene un milagro para mi vida. ¿Alguien puede decir conmigo esta mañana: Jesús tiene un milagro para mi vida? Dígame.
Y entonces llegó esta mujer y le dice: Señor Jesús, sé que estás en tu hora de descanso, sé que no son horas de hacer milagros, pero necesito un milagro. Por favor, haz que mi hija salga ese demonio que tiene. Ella está en casa, está poseída por un demonio. Por favor, ayúdame. Y vaya respuesta la de Jesús cuando le dice: mujer, yo no puedo hacerte milagros a ti ahorita. Se lo voy a facilitar para que usted lo entienda. Yo vine a hacer solo milagros al pueblo judío. Cuando yo me muera y resucite, vendrá el Espíritu Santo sobre mis apóstoles, y ahí sí se regarán los milagros por toda la tierra. Ahora no voy a hacer milagros por ti, no puedo. Vine a salvar la casa de Israel. La mujer le responde, le dice: sí, Señor, pero aquí Jesús le dijo: no es bueno echar el pan a los perrillos. Tremenda respuesta. Pero a ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos que coman las migajas que caen de la mesa podemos recibir un milagro. Yo no necesito un pan entero, yo necesito una migaja de tu fe, una migaja de tu palabra. Yo necesito una porción tuya y mi hija será salvo. Te prometo que me haces un milagro y me voy de aquí. Y Jesús, que le dice, wow, ¿cómo le dijo? No, esas primeras de San Mauricio 15:20. Pero él le dijo: oh, entonces Jesús le dijo: por esta palabra, dígale que está a su lado, por esta palabra que nos están predicando, ve y será libre tu hija. Dice acá: el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, recibió su milagro. Ya conmigo: generación confiable. Dígalo más fuerte: generación confiable. Esta mujer no tenía derecho a su milagro. Esta mujer no era el tiempo para ella, pero ella generó una confianza en el cielo. Ella le dijo a Dios: no es el tiempo, pero merezco un milagro. Merezco quien ahora, y es ahora cuando tú puedes hacer un milagro en mi vida. Y Jesús le dijo: vete con tu milagro, aunque no era tu tiempo, te vas con tu milagro. No sé si lo está entendiendo la iglesia. Qué tremendo. Digan conmigo: generación confiable. Tal vez no sea tu tiempo, pero si tú generas confianza en Dios y comienzas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Él dice: lo que estaba para 10 años, entrégueselo en el 2025. Lo que estaba para el 2030, entrégueselo en el 2026. Porque lo que hace la confianza, cuando tú generas confianza en el cielo acelera y acorta los tiempos para tu milagro. Yo le estaría aplaudiendo al Señor en esta mañana. Aleluya. Más adelante, en Lucas 1:26, dice Lucas 1:26 al 33, dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada, una mujer que todavía no se había casado, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en la casa donde estaba ella, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas, o entre las mujeres. Mas ella, cuando vio esto, se asustó por sus palabras, y pensando qué saludo era esto, le dijo al ángel, el ángel le dijo a María: no temas. Dígale a alguien que tiene cerca suyo y dígale: no tema, porque Dios ha hallado gracia. ¿Podría leer usted conmigo el verso 30? Entonces el ángel le dijo a María: no temas. Alguien en esta mañana, en esta iglesia, puede decir: no temeré por lo que Dios me está dando. ¿Por qué? Porque has hallado gracia. ¿Has hallado qué? Delante de Dios. No sé si lo estamos entendiendo. Voy a volverlo a repetir por tercera vez. ¿Qué es gracia? En nuestro latín: conjunto de cosas que te hacen atractivo para recibir algo. Es un conjunto de cosas, Mateo, que Dios dice: colocaré sobre ti mi gracia porque me caes bien. No quiero entrar aquí en una desvariedad teológica, y no quiero entrar en una barra basada teológica, y tampoco quiero entrar en una discordia doctrinal. Pero a Dios hay gente que le cae mal, y me lo demuestra con Saúl. Le caía muy bien y después dice: me cae mal, ya no lo voy a dejar más como rey. Wow. Pero David le caía muy bien. Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les caía mal los fariseos, por fariseos. Pero cuando hablaba con los endemoniados,
Decía, este endemoniado puede convertirse en el gran profeta, este endemoniado puede convertirse en el gran apóstol de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo le dice María? No temas. Mira esto. María era una niña de 17 años según la teología, o según la escatología más bien. En los escritos de Josefo se dice que tenía 17 añitos. Ni siquiera era mayor de edad. Pero Dios estaba observando a esa muchachita virgen. Estaba observando a esa niña y decía: esa niña se congrega, sirve a la iglesia, no falta a la iglesia, ora todos los días, hace el aseo y está adorando, hace las tareas y está adorando. Esa niña tiene una gracia especial. Por eso cuando él vía al ángel le dice: bendita tú entre muchas que busqué, pero no todas se comportan como tú. ¿Está entendiendo? Diga conmigo: hallar gracia desata el favor. Y entonces le dice: tú eres bendita entre muchas mujeres. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante del corazón de Dios. A esto le llamamos una generación confiable. ¿Está oyendo esto la iglesia? La generación confiable es aquella que Dios dice: esa persona la está observando, en el secreto está orando, en el secreto está buscando la presencia. No solo se exhibe en una tarima, no solo se exhibe en el público, en el secreto me ama, en cuando nadie lo está viendo me busca, lee la palabra, la aplica. Entonces, hermanos, llega un tiempo donde Dios va a decir: esa persona le hice tal seguimiento que ha hallado gracia a mis ojos, y le voy a desatar y le voy a soltar la grandeza del cielo sobre esa persona. Wow. Versículo 31: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya conmigo: hallar gracia. Y aquí entro en algo importante, hermanos. Déjeme ya ir terminando con esto. ¿Tú crees que lo de María fue algo porque Dios dijo: búsqueme a alguien ahí con la letra M y que termine en A y dele algo de... No, no, no. Dios lo venía siguiendo porque Dios sabía: has hallado gracia. Y para hallar gracia a Dios es un proceso espiritual que despierta algo desde la tierra al cielo. Hermanos, no se rindan de buscar la presencia. No se rindan de orar. No se rindan de ayunar. No se rindan de servir al Señor en la casa. No se rindan de congregarse, porque Dios te está viendo. Dios te observa. Y la palabra dice: el ojo de Jehová vigila toda la tierra. ¿Sabe cuál es la verdadera razón de un buen ministro de Dios? No de los que nos paramos acá y damos un buen sermón, o levantamos la voz y encendemos a grito la iglesia. Es que estás haciendo en el secreto, como César está en el secreto con Dios. Ya entró en éxtasis con Dios. ¿Está entendiendo esto? ¿Alguien lo está entendiendo? Despierta, César, hágame el favor. Ahora Mateo me responde: despiértelo usted, pastor, usted fue el que lo durmió. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Ya conmigo: hallemos gracia. Pero déjeme terminar diciendo lo siguiente: ¿qué connotación tenía Mira lo que María le responde al ángel en el versículo 34 35. Termino con esto, iglesia. Escúcheme aquí, por favor, regálame los próximos minutos de atención. En el versículo 34 y 35 dice la palabra de Dios. Lucas 1 34 35 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, yo nunca he estado con un varón, porque soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recuerda que cuando leímos que cuando vino el profeta sobre David, dice, y desde ese entonces el Espíritu de Dios estuvo sobre David. Por eso durante 40 años David generó el mejor de los resultados para su nación, porque el Espíritu halló gracia y dijo: sobre este hombre todo lo que haga será prosperado. Por eso es que el rey David pudo vencer sus enemigos. Por eso el rey David fueron los 40 años más gloriosos de toda la historia de Israel. Por eso el rey David fue el hombre que construyó o tuvo en su corazón construirle una casa a Dios, donde todo en Israel fue riqueza, donde todo en Israel fue seguridad, donde todo en Israel era una potencia global en todos los sentidos. Porque desde que comenzó a gobernar, cuando halló gracia, Dios dijo: sobre él posaré mi gloria, sobre él reposará el Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Sobre María, ¿qué pasó? Ella le pregunta al ángel: pero tú vienes y me dices que voy a tener un hijo y yo nunca he estado con un varón. El ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dígale a la persona que está a su lado: el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, deja que él haga todas las cosas por ti. Y le voy a explicar algo para que entremos en un momento de adoración. Escúcheme bien. ¿Qué connotación tenía que María quedara embarazada de repente? Resulta que la ley mosaica decía que si la mujer era encontrada en adulterio, podía morir apedreada. Y entonces la razón es que ella nunca le dijo que no al ángel. Dijo: hágase como tú quieras, pero es que yo no conozco varón. ¿Tú no te imaginas todo lo que pasó por la cabeza de María? ¿Qué le voy a decir a mamá cuando siempre he sido su niña? ¿Qué le voy a decir a papá si yo soy la niña de los ojos de papá, la niña pura y casta? ¿Qué le voy a decir al sumo sacerdote cuando vaya al templo y comience a salir la barriga? Todo eso le pasó por la mente de María, embarazada del Espíritu Santo. Pero ¿y cómo? Por eso ella preguntó: ¿y cómo será esto? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? El vecindario tiene el mejor concepto mío. Soy una mujer que sirvo a la iglesia, soy la adoradora de la iglesia, soy la servidora, la consejera de la iglesia. Y después cuando me vean con barriga, ¿qué me van a decir? Entonces el ángel le dice: eso déjaselo al Espíritu Santo. Te vengo a decir algo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo y cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, y cuando tú despiertas que tu corazón sea conforme al de Dios, Dios dice: no importa que te vayan a señalar, no importa que te vayan a criticar, no importa que te vayan a decir lo que sea, yo me encargo de hacer esto. Tú solo encárgate de hacer mi voluntad, de hacer mi palabra, de caminar en mí, y deja que el Espíritu Santo haga por ti la poderosa obra que Él va a hacer en tu vida. Apláudale más fuerte que eso, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Alguien está aquí y ella le pregunta: ¿cómo será esto? Diga conmigo: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta es la generación que yo estoy predicando esta mañana. Diga conmigo: una generación confiable. ¿Yo qué le puedo ofrecer a Dios? No mucho, pero Él está observándote. Él ve tus momentos secretos. Cuando te encierras en tu cuarto, en tu oficina. La grandeza de este ministerio no está cuando nos paramos aquí, sino cuando estamos de lunes a viernes en el secreto con Él. Por eso nunca cuando amanece, lo primero que mi mente me replica y mi espíritu es: ve al secreto. ¿Sabe qué pasa cuando usted va al secreto con Dios y mantiene una relación conforme al corazón de Dios? ¿Quiere saber qué pasa? Dios le promete esto: si eres fiel en el secreto, en público te recompensaré. Los pastores de repente nos podemos acostumbrar al aplauso, a la invitación, a la exaltación. Los halagos vienen y van, así como las críticas, los señalamientos y los enemigos también. Pero ¿sabes cómo tú no vas a perder tu cabeza?
cuando nunca dejes de estar en el secreto con Dios. Cuando jamás antes de tu trabajo primero tienes que estar delante de la presencia. Y antes de levantar los niños al colegio tienes que estar en la presencia de Dios. Y cuando se vayan al colegio entra la presencia de Dios. Y si estás en la oficina buscarás un rinconcito de la oficina para hablar con Él. Si te dan una hora de almuerzo, busca 15 minutos para hablar con Dios. Pero allí en el secreto es donde comienzas a hallar gracia delante de Dios. Que es la gracia que Dios te ve y te dice: esa persona no mengua, esa persona sigue sirviendo, esa persona sigue orando. No importa los señalamientos, las críticas, hermano, te vengo a decir, María decía: se me va a venir el mundo entero, pero hágase tu voluntad, Señor, como tú has dicho se hará. Porque Dios está buscando una generación que le crea conforme al corazón de Dios, que incline sus rodillas y alce su rostro al cielo. Vamos, colócate en pie y apláudale más fuerte que eso al Señor. Vamos, fuerte el aplauso, iglesia. Iglesia, que fuerte el aplauso. Ha dormido este culto a las 10. ¿Alguien está aquí? Ya conmigo, gracia. Es despertar algo al cielo. Es que usted despierte un interés al cielo. A veces llegan cosas a nuestras vidas que nosotros decimos: ¿y qué hicimos nosotros, esposa, para eso? Pero es que si nuestros estudios de la casa hablaran, nuestra oficina hablara, nuestros escritores hablaran, dirían: se la pasa conectado con la presencia. Una generación confiable es una generación que no va a renunciar a Dios fácilmente. ¿Cómo está haciendo de falta una generación confiable? Cuando yo leo la porción de la palabra con Saúl, me di cuenta de algo que me estremece, y es: así como Dios te puede ungir, te puede desungir. No, pastor, los dones son eternos. Sí, los dones están ahí. Pero cuando yo veo que alguien que yo ungí no dio con su llamado, le digo: Señor, me equivoqué, entonces perdóname. Me emocioné, me dijo: no, tú hiciste lo que yo te dije, solo que esa persona no cuidó mi presencia y me he ido de ahí. Por eso una de las oraciones más fervientes de David era: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Mauricio, David, el hombre conforme al corazón de Dios, no fue el mismo que cometió locuras, no fue el mismo sanguinario que derramó tanta sangre. Oh, un guerrero intachable, un patriota por su... Pero Dios le dijo: has derramado mucha sangre, tú no me construirás el templo. Has derramado mucha sangre. Pero dice que ese hombre era conforme al corazón de Dios. Es increíble las cosas de la Biblia, tan extrañas. Pero ¿sabes qué hacía David cuando pecaba? Dice: Señor, quíteme el trono, quíteme el palacio, quíteme los soldados, quíteme la servidumbre, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando David pecó con una mujer llamada Betsabé, y Betsabé quedó embarazada, fue una fornicación, y David disimuladamente mandó a Urías al frente de la batalla, el esposo de esta mujer, para que lo mataran en el frente de guerra. Vino profeta y le dijo a David: oye, viene sangre para tu casa. Luego eso se levantó Absalón, se levantaron una serie de cosas brutales en la casa de David. Por eso yo no le tengo miedo a los Absalones. Absalón solito se enreda en el árbol con su propio cabello. Yo sigo cumpliendo mi propósito. Estamos aquí, iglesia. Después le explico qué es lo que acabo de decir. Para los que no saben, Absalón, ¿quién es ese viejo? ¿Cierto, Mayo? ¿Alguien está conmigo aquí? Suena bonito eso. No es ese. Pero ¿sabes qué pasaba cuando David le fallaba
terrible al Señor, se tiraba de rodillas. El hijo que él tuvo cuando él embarazó a Betsabé, léalo en la Biblia, búsquelo en una caricatura, entérese de lo que le estoy hablando. El niño de David, Betsabé, murió. Él al nacer murió. Y eso David le hizo una pataleta a Dios. Mi hijo, Señor, no voy a comer hasta que no se sane. Le dijo, quítenle la vida para que coma algo, porque necesito rey para tiempo. Ya Dios había perdido a Saúl, no estaba dispuesto a perder a David. Ya su generación, de pronto algunos se perdieron, pero no está dispuesto a perderlos usted ni a sus hijos. Aleluya. Y entonces David hizo sindicato a Dios, huelga de hambre. Y él se tiró en una esquina y no comía hasta que Dios nos sane a mi hijo. Oh, yo no voy a volver a comer. Y Dios le dijo al ángel, quítele la vida rápido a este muchachito. Wow, tremendo. Y cuando muere el hijo de David con Betsabé, los criados llegan y dicen, rey, ya se murió el hijo. No, tráigame un plato de frijoles ya que. Y comenzó a comer y se acabó la tontería. Dios le dijo, yo no te llamé para que me hicieras sindicato. Yo no te llamé para que me hicieras huelga de hambre. Yo te me llamé porque tú eras un adorador. Yo te llamé porque tú por encima de las circunstancias me adorabas. Por eso te puse por rey de esta nación. Yo no te llamé para que me vengas ahora a hacer pucheros. Te llamé porque tenías corazón valiente, tenías corazón de león, porque siempre adoraste cuando derrotaba a los leones, cuando derrotabas el oso. Ahí estabas delante de mí adorando. Esa es la generación confiable. Usted está pasando una crisis hoy. Oh, no le hagas sindicato a Dios. Adora. Estás pasando por un momento difícil. Adora. Congrégate. Ven a la casa de Dios y juntos digámosle al Señor, Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu. La generación confiable es aquella que no se deja derrumbar fácilmente. Ay, pastor, pero es que me traicionaron, es que hablaron mal de mí, es que no hacen sino hablar, murmurar. No. Tú ya no dependes de lo que hablen de ti. Tú ya no dependes de lo que los otros digan de ti. Tú dependes de lo que el Eterno dijo. Tú dependes de lo que Dios dijo de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Aférrate a la presencia, aférrate a la gloria y dile, Señor, sigo adelante porque quiero ser una generación confiable que levanta su rostro en medio de la dificultad. Dice, Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo